verdad es que mi fuerte es la medicina interna, si bien me dedico a la clínica de equinos en su total. Hoy día me pidieron que me enfocara un poco más en los controles sanitarios y los movimientos animales, que obviamente el SAC como entidad estatal que se ocupa de este tema son los más expertos de todas las reglas que hay en Chile, etcétera. Yo vengo a traer como desde la clínica qué es lo que nosotros tenemos que aportar, qué conocimiento tenemos que tener para nuestra industria equina y qué es lo que tenemos afuera de lo que se puede copiar o podemos tomar los ejemplos que obviamente, como decía el director, somos un país que tenemos la suerte de tener un SAC muy estricto. Muchos familiares, amigos alemanes siempre se quejan de que es un parto pasar por la aduana en Chile, pero siempre nos lo recalcaron en la universidad que es gracias a eso que tenemos esta seguridad y prevención de enfermedades, y es obviamente importante porque a todos los que nos dedicamos a la clínica nos gusta más ver a los animales sanos que enfermos, y sobre todo cuando estamos hablando de un animal neurológico. La neurología es muy entretenida, pero si uno se dedica a animales mayores le deja de gustar porque una vez que es neurológico central es poco lo que se puede hacer y hay que proteger el personal y el caballo, y eso es lo más importante, y muchas veces terminamos en la eutanasia, lamentablemente. Entonces, asociado al punto de esta charla en particular, las enfermedades infecciosas en equinos, hay que considerar el factor que es importante, la diferencia de los equinos per se, y ahí enfocarse un poco en los factores de riesgo. Y ahí es interesante que los caballos son los animales que se mueven más en el mundo después de los humanos, ¿ya? Entonces eso hace la tarea del SAC tan compleja, porque no es solo que tengamos que preocuparnos de lo que está acá, sino que todo lo que entra, todo lo que sale, y vamos a ver también en otros puntos, y lo que se ha mencionado antes, que no todo es controlable. Ahí empieza a entrar toda la comunidad de la industria equina que tiene que colaborar. Entonces, los fines de sangre de carrera, más de 600.000 animales son movidos por el Studbook, y la Federación Ecuestre Internacional más de 26.000 animales por año. Entonces, se suma a esto que con tanto movimiento y no siempre hay barreras físicas que separan las fronteras, sobre todo en Europa, Norteamérica, es muy difícil controlar las fronteras, no podemos cerrar todos los pasos. Se suma a eso, obviamente ya hablamos un poco de los virus en particular, depende del agente infeccioso, hace mucho más complejo el tema. Si hay portadores o no hay portadores, si el animal que es portador obviamente es clínicamente sano, se me va a pasar si no hago los test pertinentes. Un animal que es neurológico y tiene fiebre, bueno, no es tan difícil preocuparse, pero el que está sano no muestra sintomatología y es un posible riesgo para los otros, sí lo es. Y se suma el factor de los vectores y los huéspedes intermediarios, que históricamente, dependiendo de cuándo uno haya estudiado, Chile es un país que no tiene tantas enfermedades infecciosas, y parasitología tampoco era tan terrible porque no tenemos tantos parásitos. Las temperaturas hacen que todavía haya suficiente frío, que no lleguen todos los parásitos, todos los vectores, pero sabemos que ya tenemos en la zona norte Aedes, bueno, y la Isla Pascua también, y no hay nada que lo frene que estos vectores vayan bajando y que vayamos a tener problemas. Lo mismo pasó cuando migró West Nile desde África a Europa, y así sucesivamente con muchas otras enfermedades. Y como les decía, en los tiempos universitarios, lo dijo el director del SAC hoy día en la mañana también, que siempre nos dicen que somos un país muy privilegiado porque tenemos barreras naturales, somos libres de muchas enfermedades que nuestros países vecinos no lo son. Y obviamente facilita, pero no es una barrera completamente cerrada. Entonces, por un lado, tenemos obviamente el océano, la cordillera y el desierto, que benefician, pero no son un bloqueo completo, ¿cierto? Entonces, en relación al control y la prevención, es súper importante que como médicos veterinarios y también la gente que trabaja con caballos sepa cuáles son las enfermedades que afectan a los caballos, y dentro de de las enfermedades infecciosas e infectocontagiosas, cuáles son los agentes causales, cuál es la sintomatología que tenemos de estas enfermedades, si hay vectores o hay intermediarios asociados a esta enfermedad, y asociado a eso, obviamente, hay ciertas medidas que son alertas y medidas de acción en situaciones específicas. Es muy importante, y esto ya no es tanto lo que nos atinge a nosotros como veterinarios clínicos, pero sí a toda nuestra institución reguladora, es importante
que ese sistema funcione obviamente en conjunto, que todos los animales sean identificados, que haya conocimiento de los movimientos y que se puedan controlar y que haya una vigilancia activa de los animales y de los vectores y de los intermediarios. Entonces, en relación a las alertas, que esto es siempre lo que les digo a los estudiantes, cuando tengan una combinación de esto, fiebre con algo más y fiebre con varios animales, me tengo que preocupar. Y es muy importante lo que se hablaba antes de la viremia. Entonces, la viremia es a lo que le tengo miedo, porque eso es que hay mucho virus circulando y hace que exista el riesgo, por ejemplo, el virus herpes cuando hace su segunda viremia es cuando va al cerebro y hace a la placenta y hace aborto y enfermedad neurológica. Aquí en los virus de la encefalitis, cuando se hace la viremia hay una alta carga viral y si es muy severa esa viremia, los mosquitos muerden y se puede expandir, etc. Entonces, ahí está la dificultad de medir la fiebre, obviamente, pero la combinación de signos, varios caballos afectados con fiebre y alguno de estos, pueden ser todos, dependiendo, nos tiene que hacer sospechar y obviamente tomar las medidas inmediatamente y no esperar a ver si se afecta también el criadero del lado y el subsiguiente, ¿cierto? Y cuando tengo esas alertas, lo primero tengo que pensar, ok, ¿cuál es la posible causa? Ya eso asociado a si sé ya más o menos cuál es el signo órgano afectado. Si es diarrea, obviamente digestivo, cuáles son los agentes que producen diarrea, cuáles son infectocontagiosos. Si es neurológico y tiene fiebre, cuáles son los agentes infecciosos. Y de ahí me tengo que preguntar, ok, ¿es infectocontagioso o no? Y ahí es muy importante porque ahí es donde el médico veterinario tiene que tomar la decisión de primero aislar y después las medidas siguientes, ¿cierto? Y ahí la lista de enfermedades son muchas y los libros de enfermedades infecciosas, etcétera, ahí pueden entrar en detalle y los vimos todos en la universidad, pero en resumidas cuentas los equinos al menos no son tan terribles como los bovinos o los rumiantes, donde la lista es un poquito más larga. Los dividimos por sistemas, básicamente el respiratorio, digestivo, neurológico, los hematológicos, edema de declive y reproductivos. Y ahí, según si son infecciosos, infectocontagiosos y si son exóticos o están presentes en el país. Y ahí obviamente es donde nuestras encefalitis son exóticas, pero son donde el órgano es el neurológico y ahí también los diferenciales que son también mencionados anteriormente. Y en relación a los movimientos animales, sabemos que en Chile el movimiento animal está regulado por el formulario de movimiento animal del SAC, que no necesariamente, o al menos quizás lo hago mal, pero no siempre está asociado a un caballo que está chipeado, pero esa es la forma en que se mueven los animales en forma nacional y después en internacional tenemos que a nivel deportivo, desde el 2003 existe la regulación que tienen que usar un pasaporte equino. Entonces, en el pasaporte equino el caballo está identificado, es un caballo único, está chipeado según también las manchas, las marcas y los remolinos. Y además tiene que tener una cierta plan sanitario que cubra distintas enfermedades y vacunas. Y eso es algo que es a nivel internacional y distintas regulaciones en distintos países funciona igual. La única diferencia que aquí obviamente es solo asociado a los equinos de deporte. A diferencia de eso, se nos complica un poco el escenario, obviamente porque el caballo que vive en una veranada no está chipeado y pasa a Argentina y vuelve, etc. Ahí ya no tengo ningún conocimiento sanitario, no es como el perro que muerde a otra persona, necesitamos saber si tiene rabia o si no la tiene en teoría, debiese hacerse la eutanasia, ¿cierto? Aquí se complica un poco el tema porque tenemos esta situación donde no todos los pasos fronterizos están controlados y les dificulta obviamente mucho el trabajo al SAC, si bien activamente trabajan en ello y hay muchos recursos humanos y económicos invertidos. Lo decía el director, estos son los challenges que tenemos, que efectivamente hay pasos de animales que no son controlados y no solo de animales, obviamente también de personas. Y se suma que hay también deportes que son muy practicados, que no son tan regulados, donde ingresan también muchos caballos ilegales que corren también en carreras que son más o menos ilegales, pero las apuestas no. Pero efectivamente hay enfermedades que están ingresando que no debiesen estarlo haciendo porque hay movimientos de animales que cuesta controlar.
Entonces ahí es donde quizás tenemos que tomar los ejemplos de los países europeos, donde tienen la misma situación, o incluso más compleja todavía, porque las fronteras definitivamente son abiertas, hay una autopista que pasa. Con el acuerdo de Schengen, efectivamente el caballo puede ir a cualquier parte en Europa si tiene un pasaporte, pero ese pasaporte en todos los países, ya sea Alemania, Italia, Francia, etcétera, es el mismo para todos, tienen que cumplir ciertos requisitos, tienen que tener la identificación, chipeado, tienen que tener distintos tipos de vacunas para que vayan de un lado a otro. Situación similar la tenemos en UK, que obviamente se salió de la Unión Europea y a pesar de ser isla también se une a esta regulación porque queremos que obviamente tengan todavía esa facilidad de movimiento que hace que el deporte funcione. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros como médicos veterinarios y clínicos que nos ocupemos de estos temas? Porque sabemos que cuando, como decía el doctor Rengel, lo que pasó en España con el brote de herpes virus, se paró el movimiento animal no solo en Europa, sino que también afectó a Norteamérica. Así que es algo que produce pérdidas increíbles de dinero también. Y cuando tenemos estos brotes, ¿qué hacer? Es lo del inglés, se dice las 4 I, asociado a identificar, aislar o isolate, investigar e informar, ¿ya? Les puse la I grande de informar porque a veces también se nos olvida involucrar a los entes que son los que efectivamente tienen que estar informados y tienen todo el poder de involucrar a todo el rubro equino en este tema. Entonces, identificar, esa es nuestra misión, necesitamos saber cuándo es infeccioso y cuándo no. Cuando tengo varios animales afectados, signos comunes y fiebre, y para eso tengo la limitante de 2.000 caballos a potrero que les tengo que medir la temperatura. Es una limitante, es una pelea que tengo constantemente con muchos lugares que asesoro y en la clínica, porque tomar la fiebre de un caballo 1 o 2 veces al día, o sea, la temperatura, perdón, no es tan fácil. Probablemente tenemos que empezar a movernos a tener estos sistemas de termografía que se hacía con COVID, pero que sean testeados para equinos, para que pasen los caballos por un área y uno sepa más o menos con antelación si hay cambios antes de que haya sintomatología, ¿cierto? Ya, entonces tengo la sospecha de infeccioso, inmediatamente aislar antes de hacer cualquier otra cosa. Separo enfermos de no enfermos, separo al personal. Si no tengo personal suficiente, ese personal siempre primero los sanos, luego los enfermos. Y usar ropa de protección básica, guantes, zapatos, idealmente también estos overoles de plástico. Si no es esa la posibilidad, sacarse completamente toda la ropa, cambiarse, ducharse y después recién ir a ver a los siguientes pacientes. El veterinario es uno de los vectores principales de transmisión de enfermedades infectocontagiosas entre caballos, ¿ya? Luego, con el investigar es la parte que hacemos nosotros y con asesoría, obviamente, si uno no tiene idea, llamará al que considera que tiene más idea y después, obviamente, pasa a la parte de informar o llama al SAC para preguntar, no estoy seguro, pero siempre es mejor estar un poco sobre preocupado que ir un poco tarde, ¿cierto? Para buscar la causa tenemos que tomar muestras y saber qué muestras y saber qué examen. No es terrible si no sabemos, para eso están los libros, los papers, el colega que es más experto, pero obviamente no esperen que de una mala muestra generalmente también hay un mal resultado. Entonces ahí sí hay que informarse antes. Y esta es la misma imagen que había puesto el doctor Rehoff, pero este es de un paper de testeo de herpes virus. Y para no sé, las enfermedades respiratorias infectocontagiosas es el hisopado nasal y PCR, el que se hace en las situaciones agudas peragudas. Importante también protegerse a uno y para no ir de caballo en caballo, obviamente contaminando, ya que esta transmisión es por vía de vesículas de agua aerógena, así que el riesgo es mucho mayor de que se pase de un caballo a otro. Y ahí el otro punto importante es informar, y ahí obviamente son nuestros colegas del SAC los que tenemos que informar, ideal que sepamos a quién tenemos que contactar en nuestra región. Existe obviamente el número central, asumo que nunca he tenido que llamar a ese porque tengo los contactos de los colegas de la región, pero asumo que son bien ocupados y reciben muchas llamadas. Pero hoy en día, gracias a que tenemos las redes sociales, hay un WhatsApp, alguien conoce al colega del SAC y son bastante
fáciles de contactarse. Y si somos los que asesoramos a un lugar ecuestre en relación a estos temas, es importante que cada lugar donde hayan equinos exista un plan de acción en situaciones para estar preparados para situaciones donde empieza esta alerta, y tenemos que tener un manejo de la salud del animal, o sea, todo lo que está asociado a la prevención, manejar los accesos del lugar y además manejar las operaciones, cómo vamos a actuar en distintas situaciones. Y cuando tenemos los controles sanitarios, hay ciertas cosas que podemos hacer obviamente en terreno y hacerlo como en nuestra instalación ecuestre, y otras que ya son a nivel estatal, de los controles que ya sea, por ejemplo, ver si hay vectores presentes y testear esos vectores para ver si hay presencia del virus. En el caso, no sé, en algún minuto habrá que poner trampas para, o que se está haciendo y no estoy enterada, pero trampas para atrapar los zancudos y ver si efectivamente son portadores a través de PCR. Lo mismo, ver si están los intermediarios, hay portadores dependiendo de la enfermedad que estemos hablando. Con la encefalitis, obviamente ahí es donde es lo que estamos trabajando ahora y hemos entrado en detalle, pero lo que es importante no es solo esperar a ver qué pasa, obviamente, y por eso estamos acá, y por eso el SAC ha sido muy activo en difundir, informarse, informar a la comunidad, trabajar con el rubro y la industria equina para estar preparados en el caso de que entre. Y en los lugares donde existe el riesgo, ver que efectivamente estos vectores no sean portadores, para que ahí en ese caso se tomen más medidas de acción. Entonces, en resumen, es un poco lo que hablamos de control y prevención. O sea, el tema es muy largo y cada enfermedad es un poco distinta. Pero como médicos veterinarios tenemos efectivamente esa obligación de estar informados, saber qué hacer, cuándo hacerlo, y si no sabemos, saber también a quién hay que recurrir. Y siempre cuando hago la charla, esta es de la Federación de Criadores, cuando les trato de inculcar que efectivamente hay que vacunar, es una inversión que vale la pena, hay que tomar medidas de separar los animales, de cómo manejar el criadero, de todas las medidas de bioseguridad, etcétera, porque nadie quiere que la alternativa del deporte ecuestre sea como en esta imagen. Muchas gracias.